Mateo, capítulo 11, versículo 28 en adelante. Ahí está escrito, según la versión de las Américas: Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Siempre hay dos formas de cumplir los mandamientos. Una forma de manera legalista, de obligación, y es lo que se hace primero. Los niños, por ejemplo, que van a aprender ciertas normas y ciertas cosas, al principio no tienen muchas ganas de obedecer, digamos. Esa es una parte del ser humano que no nos gusta obedecer. Eso se llama Yetzer Hara, que se revela siempre contra la voluntad del que está encima de nosotros. Por lo tanto, cuando recibimos un mandamiento, nuestra reacción infantil carnal es rebelarnos contra el mandamiento, porque no queremos obedecer, queremos hacer lo que nos plazca, lo que nos dé la gana, y queremos ser nuestros reyes. Entonces, los padres que enseñan a los hijos a obedecer las instrucciones de la casa, hay muchas cosas que los padres enseñan a los hijos. Los niños aprenden primero a obedecer para no ser corregidos o castigados, ¿verdad? Es el primer nivel de obediencia, es obedecer para que no me pase nada malo. Es el primer nivel de obediencia. Es la obediencia porque tengo que obedecer, no porque tenga ganas de obedecer, sino que estoy obligado a obedecer porque si no, papá o mamá me van a dar. Es el nivel primero de obediencia. Pero luego con el tiempo las personas que, por ejemplo, el lavarse los dientes. Se impone una norma en la casa, después de todas las comidas, no sé, las normas que tú pongas, que el niño tiene que lavarse los dientes. Al principio se siente obligado, tiene que hacerlo, pero con el tiempo se da cuenta que esto de lavar los dientes es algo bueno. Entonces la obediencia pasa a un nivel diferente, a un nivel de obediencia porque quiero obedecer, porque tengo deseo de obedecer, porque sé que es beneficioso para mí, para otros, y obedezco no por obligación, porque nadie está encima de mí cuando por la noche o por la mañana después de comer, nadie me viene a decir, oye, Ketrial, lávate los dientes. No, ya eso pasó en mi vida, ya pasé ese estado. Ahora pasé a otro estado que a mí me interesa lavarme los dientes. Eso puede ser una pequeña ilustración de los dos niveles de cumplimiento de los mandamientos. Tú puedes cumplir por obligación, pero hay otro nivel de cumplimiento y es cuando sale de tu corazón, y eso cuando sale por amor, y tú lo haces porque sabes que es bueno, lo haces porque hay algo que te motiva y no te pesa cumplir el mandamiento. Y cuando Yeshua invita a los que están cargados y cansados, Él no quita los mandamientos, pero te da una motivación para cumplir el mandamiento con gozo, para que tú hagas lo que está en el corazón del Padre desde tu interior. Ya no te sientes obligado a obedecer, sino eso es algo voluntario. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En lugar de resistir y decir, Señor, yo no quiero, tú te sometes, con el yugo lo pones sobre tu cuello y dices, estoy dispuesto a servir. Ahora voy a servir no por obligación, voy a servir porque lo quiero hacer. Y así hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Por qué? Porque yo os doy la fuerza para poder hacerlo de forma correcta. Ya no es una obligación, ahora sale de dentro.
No es que Yeshua quite los mandamientos, pero capacita al pueblo de cumplirlos correctamente. Esta realmente es una cita de un texto de los profetas que se encuentra en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Eterno: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. El profeta invita al pueblo a obtener descanso en sus almas. Primero, parar en los caminos, es decir, preguntarse dónde estoy, dónde voy, qué hago. Parar. Y evaluar las cosas, ¿estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien? Parar y preguntarnos. Segundo, preguntar por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y la palabra camino aquí en hebreo está escrito de forma masculina. Normalmente camino, derech, es femenino. Pero aquí aparece la palabra derech en masculino. Y es muy significativo que habla de un camino que sea masculino. Sabemos que hay uno que dijo, yo soy el camino. Entonces hay una conexión entre este camino y Yeshua, que dijo, yo soy el camino. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a leer también en Isaías capítulo 2, versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos. Y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. El profeta está diciendo que va a venir un tiempo cuando muchos pueblos digan esto. Aquí no está hablando de los judíos, está hablando de las naciones, que van a decir, vamos a subir a Jerusalén, no para hacer turismo, sino queremos que se nos enseñe la Torá. Vamos a buscar las sendas de Hashem, porque de Sión saldrá la Torá, la ley, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Entonces, yo creo que nosotros estamos viviendo el principio de este periodo del cual está hablando el profeta, porque entre muchos pueblos ahora se está diciendo, tenemos que mirar hacia Israel, mirar hacia Jerusalén, y queremos ser instruidos desde allá, queremos caminar en el camino antiguo, que es el original, queremos beber de la fuente del agua donde salió, no cuando está contaminada más abajo, sino queremos ir al origen y queremos ser enseñados, instruidos, y los pueblos dicen eso, que nos enseñe el camino. ¿Qué significa camino en las Escrituras? Camino significa modo de vivir, estilo de vida. Dice la Escritura que vamos a ser juzgados conforme a nuestros caminos, con otras palabras, conforme a nuestras obras, conforme a nuestra forma de vivir. Seremos juzgados en el día del juicio. Camino en las Escrituras significa modo de vivir, forma de vivir, estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el Eterno nos enseñe sus caminos, tiene que ver con una manera de vivir. Y los pueblos quieren aprender cómo vivir correctamente para agradar al Eterno, para servir al Eterno y para edificar una sociedad justa y bendecida, porque en la obediencia hay bendición. Estas palabras de la Torá no se apartarán de tu boca, meditarás en ellas, pensarás en ellas día y noche, porque si haces eso, tendrás prosperidad en todos tus caminos. Todo lo que hagas te irá bien,
si cumples los mandamientos. Así que hay una forma de cumplir los mandamientos que es la forma de la gracia. En lugar de estar bajo la ley, hacer las cosas con obras de la ley, como hemos hablado del primer nivel por obligación, llegas a otro nivel más alto con la ayuda de Yeshua para cumplir los mandamientos con gozo, y así recibirás las bendiciones de los mandamientos que el Eterno quiere dar a todos los pueblos de la tierra, no solamente a su pueblo Israel, sino a todas las naciones, porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Este texto nos enseña en primer lugar que llegará un momento cuando la gente no va a querer ir a Israel para hacer turismo. Van a querer ir a Israel para ser instruidos desde allá, para saber cómo vivir en las naciones. Ahora, ustedes no subieron a Jerusalén. Nosotros bajamos de Jerusalén para Atlanta. Era más barato, ¿verdad? Pero es casi lo mismo, porque se trata de una actitud de corazón. Ustedes han pedido ayuda de Israel, y nosotros hemos venido con un peso y una responsabilidad de un temor de Hashem, y con una oración del Eterno de que nos dé gracia para instruir a las naciones en el camino, para que sepan cómo caminar en el camino que da descanso para el alma, pero también que lleve a un destino correcto. La segunda cosa que aprendemos, la primera que fue, que la gente no va a ir a Israel de turismo, ya terminó el turismo, ahora vamos a Israel para ser instruidos en la Torah. Segunda cosa que aprendemos, que hay una similitud, una señal de igual entre los caminos de Hashem y su Torah, su ley. Sus caminos, sus senderos, igualan a su Torah, su palabra. Mira lo que dice el texto y verás. Quieren ser instruidos en el camino de Hashem, caminar en sus senderos, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem de Jerusalén. Aquí vemos que son sinónimas, palabras sinónimas, camino, sendero, es casi lo mismo. Y Torah y palabra es lo mismo. La Torah de Hashem es la palabra de Hashem, y esa palabra sale de Jerusalén. Así que este texto nos enseña que la Torah de Hashem, la ley de Hashem, no es solamente para los judíos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las naciones irán a Jerusalén con el deseo de ser instruidos en la Torah, porque de Sion saldrá Ki mit Sion tetze Torah, udvar Adonai Mirushalayim, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem de Jerusalén. ¿Por qué? Para las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Ayer hablamos de la Torah, que hizo una división entre el pueblo de Israel y las naciones, porque la Torah manda a los judíos a hacer más cosas y cosas que los pueblos no pueden hacer. Y aquí se hizo una división. Pero eso no quiere decir que muchísimas cosas de la Torah no puedan ser aplicadas a las naciones. Ayer hablamos de 7 mandamientos, que son los básicos, pero vimos que también cada uno de los negativos tienen un lado positivo. Ya son 12, más 1, que son 13, en ese caso. Entonces, pero hay más, en cada uno de estos mandamientos hay más cosas. Por ejemplo, el no adulterar. Ahí hay muchísimas cosas de pecados que son consecuencia de vivir en la fidelidad del matrimonio. Y Pablo, que es el shaliach, el apóstol, para los de la incircuncisión, él enseña en sus cartas acerca de estas cosas. Y él aplica, si tú miras las cartas de Pablo, te das cuenta
que él está basándose en los 7 mandamientos de Noaj para instruir a las naciones a vivir una vida santa, justa y recta para poder obtener las bendiciones que eso conlleva. Tanto las cartas de Pablo como la segunda carta de Pedro, que fue dirigida a los no judíos, están llenas de instrucciones basadas en los 7 mandamientos de Noaj. Estuve revisando todas las cartas de Pablo y me di cuenta, oye, la base de Pablo son los 7 mandamientos de Noé, que él está enseñando a las naciones. Pablo fue enviado desde Jerusalén a las naciones a instruir a los pueblos la Torá de Hashem. Pero Pablo no se limita solamente a los 7 mandamientos, y eso es importante saber porque hay mucho más. Hay muchos mandamientos que fueron dados a Israel que también fueron dados a las naciones. Cuando esta profecía sea cumplida, la sabiduría que está dentro de la Torá será la guía para las naciones de la tierra. Esto no quiere decir que todos los pueblos se hagan judíos circuncidándose, sino van a aprender las partes de la Torá que les correspondan a ellos. Esta profecía se cumplió en parte cuando Yeshua vino, cuando Él fue resucitado de los muertos y Él fue glorificado en el cielo. Sus shlichim, sus apóstoles, recibieron la tarea de difundir el mensaje de salvación a los gentiles. Especialmente Pablo, como hemos mencionado, recibió la tarea de enseñar a los gentiles el camino de Dios. Y lo vemos también esta expresión, el camino de Dios, en Hechos 14, versículo 15, encontramos esta frase. Hechos 14, versículo 15. Diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Querían sacrificarle animales a Pablo. Eran gentiles, eran paganos, que tenían sus costumbres paganas. Y cuando vieron un milagro hecho por unos judíos que venían a visitarles, pensaban que eran dioses. Y sacrificaban sacrificios a ellos, querían sacrificar. Y Pablo dice, hombres varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio, las buenas nuevas, para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguiesen sus propios caminos. ¿Ves? Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, etc. Es decir, a partir de ahora ya no podéis seguir vuestros propios caminos. Tenéis que seguir el camino de Hashem, que es Yeshua. Pablo fue enviado a las naciones a enseñar el camino de Hashem a las naciones. Así que el camino de Hashem no está reservado solamente para el pueblo judío. Los gentiles, a partir de la resurrección de Yeshua, han recibido una gracia específica para poder conocer a Hashem y a su Mashiach, Yeshua, y caminar en el camino de Dios. En Hechos de los Apóstoles encuentras la expresión el camino en muchas ocasiones. Es una expresión que en primer lugar habla de los judíos que creían que Yeshua había cumplido aquellas profecías que hablaban del siervo sufriente de Hashem, que tenía que morir para luego ser resucitado para redimir a Israel y a las naciones de sus pecados y abrir el camino para una vida de resurrección y de vida eterna.
Está escrito en Hechos 9, versículo 2, y también Hechos 22, versículo 4, que Pablo estaba persiguiendo a los del camino. Pero los Hechos de los Apóstoles no hablan solamente de los judíos que caminaban sobre el camino, sino también muestra cómo cada vez más hay más no judíos que entran a caminar en el mismo camino. Esto lo vemos en Hechos 19, 23. No voy a buscar todas las citas, las digo porque así se graban, y si quieres apuntar, apunta para luego revisar. Cada vez más hay otros que no son judíos que entran a caminar en el camino. Pablo fue acusado en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles de ser el líder de la secta de los nazarenos o de los nezaritas. El versículo 5 dice, capítulo 24, versículo 5. Pero él no se llama líder de la secta de los nezaritas, él llama ese movimiento el camino. Como está escrito en el versículo 14, yo confieso que según el camino, ese camino. Y mira, vamos a leer el versículo 14, que es bien interesante. Hechos 24, 14. Ahí dice, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Está hablando como judío. Creyendo todo lo que es conforme a la Torá y lo que está escrito en los profetas. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, o sea, los judíos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos, etc. Pablo dice, yo estoy siguiendo el camino del pueblo judío. No es un camino diferente, es el camino que Abraham caminó sobre él, Isaac caminó sobre él, Jacob caminó sobre él. Todos los justos de Israel caminaron sobre ese camino. Yo sigo el mismo camino y estoy enseñando ese camino a los no judíos también. Ese camino lleva a la resurrección de los muertos. También Lucas llama el movimiento del Mesías el camino. Versículo 22 de Hechos 24, 22 dice, entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, ahí Lucas está escribiendo eso. Mucho de lo que se ha hecho en el mundo cristiano, por medio del mundo cristiano, o por medio de los cristianos, ha hecho que muchos gentiles hayan podido caminar sobre el camino de Hashem, y es el camino que llega a la vida, que es el árbol de la vida, que es Yeshua. Pero especialmente durante los últimos tiempos, el deseo de subir a Sion y aprender la Torah directamente de la fuente es mucho más fuerte entre los no judíos que están caminando sobre el camino. Quieren conocer los caminos de Hashem de una forma más profunda para poder caminar en sus caminos. Se preguntan cómo nosotros, como no judíos, podemos vivir una vida piadosa en obediencia a la Torah de Hashem. ¿Cuáles son los mandamientos que son para nosotros? Israel tiene 613, pero ¿cuáles son los nuestros? ¿Cuántos de los mandamientos de la Torah tenemos que cumplir? Hay mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel que los no judíos pueden y deben cumplir. Estas son preguntas que se tienen en este tiempo.
¿Cuántos tienen esas preguntas? No se atreven a levantar la mano. ¿Quién tiene esas preguntas? Yo quiero saber cuáles son los mandamientos que yo tengo que cumplir para estar bien delante de Hashem. Y como paréntesis pido que los que hagan fotos que no publiquen ninguna foto en el internet. Tiene que ver con nuestra seguridad. Por favor, no publiquen fotos nuestras en internet. Este movimiento de restauración, de caminar en los caminos antiguos, de querer escuchar desde Jerusalén la Torá, aprender los mandamientos que son para los no judíos, tiene dos extremos. Podríamos llamarlo movimiento, hay muchos nombres, movimiento mesiánico, raíces hebreas, netzaritas, Bnei Noach, muchas cosas, se hablan muchas cosas. En Israel se ve todo eso, aunque no son conscientes realmente de la fuerza de lo que está pasando en el mundo, porque en general el judío es muy limitado a su propia vida, el propio mundo. No mira mucho para afuera. Algunos tienen ojos más largos, pero la mayoría de los judíos no son conscientes de lo que está pasando fuera de Israel y fuera del mundo judío. Y nosotros contamos lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí y en otros muchos lugares del mundo. Estamos diciendo, hay un despertar enorme entre los gentiles, entre los cristianos y entre los que ya no son cristianos, salieron del cristianismo, y entre otros que quieren saber acerca de los caminos de los judíos. Y no se lo pueden creer muchos de ellos. Otros que tienen una mente más abierta y profética entienden que este es un movimiento que los profetas y los rabinos han hablado de él antes de la venida del Mesías, que esta es una señal grandísima de que ahora el Mesías viene pronto. Porque se enseña que cuando el Mesías venga, y antes de que venga el Mesías, las naciones se volverán al Dios de Israel y quieren servir al Dios de Israel conforme a su papel como naciones, y esto es lo que estamos viendo ahora. Tú eres parte de algo grandísimo, algo que el Eterno está haciendo. Este movimiento, tengamos cuidado de poner nombres, porque los nombres siempre limitan. Podemos llamarlo un movimiento inspirado por el cielo. En este movimiento hay dos extremos. Uno de ellos enseña que todos los que reciben a Yeshua de entre los gentiles tendrán que guardar todos los mandamientos de la Torá de la misma manera como los judíos. Eso es un extremo que enseña eso. No sé si ustedes han oído de estos. Y ellos se basan en una palabra que se repite muchas veces en la Torá, que dice Torah Achat. Una Torá, una misma ley, una sola ley. Se encuentra específicamente en Éxodo 12:49, podemos buscar ese texto. Éxodo 12:49. Yo pido a Hashem que nos dé fuerzas para estudiar esta noche, que nos abra nuestras mentes y que nos dé fuego para poder captar y recibir lo que nos está diciendo. Dice aquí, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y sacan este texto de su contexto, diciendo que aquí dice la Torá que hay que tener una ley para los nativos de Israel y para los extranjeros. Así que todos tienen que cumplir la misma ley. Y se olvidan de que hay un contexto. Y hay otros textos también que dicen lo mismo. Voy a daros las citas. En Levítico 24:22. Y en Números 15, versículos 16 y 29. Ahí tienes 4 lugares de la Torá donde dice más o menos lo mismo, refiriéndose a los nativos de Israel
y los extranjeros que tienen que cumplir la misma ley. Torah Ahat, una sola ley. Sin embargo, en todos estos lugares vemos que no está hablando de la Torah generalmente, no está hablando de los 613 mandamientos. En el texto que nosotros hemos leído es un texto que habla de la Pascua, cómo hay que sacrificar el cordero de Pesaj. Entonces, viendo un poquito atrás, en Éxodo 12, 49, un poco atrás, aquí tenemos en el versículo 47, por ejemplo, 45, 12:45. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, de la Pascua de Pesaj. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebrantaréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua, no dice celebra en hebreo, dice haga la Pascua, hacer la Pascua, que se refiere al sacrificio del cordero en el templo, primero en el tabernáculo, luego en el templo, para luego poder comer eso por la noche, con hierbas amargas y pan ácimo, pan sin levadura. Entonces dice, si el extranjero reside con vosotros, haga la Pascua a Hashem, que sea circuncidado todo varón de su casa. Y entonces que se acerque para hacer la Pascua, para hacerla, pues será como un nativo del país, ¿Te das cuenta lo que hablamos ayer? ¿Qué es esto de circuncidarse él y todos los varones de su casa, es decir, hijos menores de edad? ¿Qué significa en lo práctico? ¿Qué es eso? Habla de una conversión. Habla de una conversión, igual que hablamos ayer. Los prosélitos, los conversos, los gerim. Si uno quiere comer del cordero sacrificado en el tabernáculo o en el templo en la noche de Pesaj, tiene que ser parte del pacto de la circuncisión en la carne, tanto mujeres como hombres. Los dos, para poder comer de la carne del cordero aquella noche, tienen que estar dentro del pacto de la circuncisión. Es lo que dice aquí la Torah. Y dice que será como un nativo del país. Es decir, el estatus de un converso es el estatus del nativo. Tiene la misma responsabilidad y los mismos privilegios. Y luego sigue diciendo, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella, de la Pascua, del cordero asado. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros. ¿De qué extranjero se está refiriendo? Del extranjero que quiere celebrar Pesaj. Entonces, para que él pueda celebrar Pesaj, tiene que pasar por la misma ley que los judíos. En cuanto a Pesaj, tiene que estar circuncidado, tiene que asarlo sobre fuego, no puede hervirlo en agua, tiene que comerlo con hierbas amargas y pan ácimo. Hay unas leyes específicas para hacer el Pesaj, y el que viene de fuera y quiere entrar, tiene que hacer las mismas cosas que el judío. La misma ley aplica para los dos. Pero sacar esto del contexto y decir que toda la Torá es igual para el no judío que para el judío, eso es una extralimitación de lo que la Torá realmente enseña. Y puedes mirar los otros textos sobre los cuales se basan los que están en ese extremo, diciendo que si uno recibe la salvación en Yeshua, ya entra a formar parte de Israel, ya está injertado en Israel, y como parte de Israel, como israelita, en Yeshua, ya está obligado, como todos los judíos, a cumplir los 613 mandamientos, porque tiene que haber una sola Torah para todos. Eso es un punto de vista extremo hacia un lado. Yo no comparto ese punto de vista porque no lo veo en las Escrituras.
esta interpretación resultará en la idea de que todos los que de entre los gentiles reciben parte en la salvación tendrán que circuncidar a sus hijos varones y guardar todo lo que la Torá manda para los hijos de Israel. Sin embargo, grandes problemas surgirán con aquellos mandamientos que tienen que ver con el servicio en el templo, por ejemplo, y otros mandamientos que están relacionados directamente con la tierra de Israel. Hay mandamientos que solamente se pueden cumplir en la tierra de Israel. Por ejemplo, de dejar la tierra descansar cada 7º año. El año Shemitah es para la tierra de Israel. Y por ejemplo, ¿cómo vas a celebrar Sukkot y vivir fuera de tu casa en una cabaña durante 7 días si vives en Alaska? En septiembre. ¿Tú crees que la Torá mandó a los de Alaska que reciben la salvación en Yeshua? A partir de ahora, cada año que viene Sukkot, tenéis que salir de vuestras casas y vivir en una cabaña afuera. ¿Cuántos grados bajo cero hay en septiembre? En Alaska no lo sé. ¿Tú crees que la Torá quiere que ellos hagan eso? La Torá fue dada para ser cumplida en la tierra de Israel. Y hay muchos mandamientos que están relacionados con el templo y con la tierra. Si todos los gentiles que se convierten en el Mesías tienen que cumplir todos los mandamientos igual que los judíos, tendrían que ir a vivir en Israel entonces. Y la pregunta surge, ¿de dónde quedarán las naciones? ¿No quiere el Eterno tener justos entre las naciones? ¿No dice la Torá, alabadle a Hashem las naciones todas? Si las naciones al entregarse al Dios de Israel se convierten en Israel todas, ¿dónde quedan las naciones que tienen que alabar a Hashem durante el milenio? Bueno, otra área de conflicto en cuanto a este extremismo es la cuestión en cuanto a la Torá oral, si tiene validez o no. Y en cuanto a la autoridad de los rabinos, si tiene que ser reconocida esa autoridad o no. Esto resulta muchas veces en que los que siguen esta dirección optan por una opinión similar a los caraítas, que rechaza el liderazgo rabínico y la Torá, la tradición oral, lo cual en lo práctico resultará en que el judío sea obligado a dejar mucho de su herencia cultural y espiritual para separarse de su fidelidad a su pueblo, para poder vivir según la misma ley que el extranjero. Lo voy a explicar con otras palabras. Vamos a decir, mira, este señor, vamos a decir que es judío de nacimiento. Sus padres le enseñaron muchas cosas que él está siguiendo toda la vida. La Torá escrita la tiene en sus venas y la Torá oral también la tiene en sus venas. Él está haciendo muchísimas cosas que no están escritas. Muchas cosas que vienen de la tradición de los profetas. Muchas oraciones que fueron inspiradas por el Espíritu a lo largo del camino que no están en la Torá escrita. Él cumple muchísimas cosas que sus padres le enseñaron a hacer. Ahora, viene aquí un extranjero. Vamos a hacer un ejemplo nada más. Y ahora él entra en el Mesías. Y ahora él, según esta enseñanza, él tiene que cumplir lo mismo que él. Porque la misma ley tiene que ser. Entonces, los rabinos enseñan a este hombre, hay que hacer esto y esto y esto. Y él sigue eso, porque los rabinos fueron puestos por Hashem.
Entonces él que viene de fuera dice, pero esto es un yugo demasiado difícil para mí. ¡Ay, qué duro! ¡Au! Tantas reglas y mandamientos, yo no puedo hacer eso. Y empieza a cuestionar la autoridad de los rabinos. Y empieza a cuestionar la Torah oral, las tradiciones que él está siguiendo. Y dice, pero eso no es, ¿dónde está escrito eso? Le cuestionan todo. Entonces, y luego dice, tenemos que tener la misma ley los dos. Así que yo no voy a cambiar y hacer todo lo que tú haces porque es demasiado. Eso es legalismo y tú estás bajo la ley y no sé qué, no. ¿Cuántos? Y los rabinos, ¿qué se creen? Unos dictadores que han puesto sobre ti leyes que no están escritas. No obedezcas al rabino. Hazte como yo. Yo me acerco un poquito, aquí y aquí estoy, aquí en medio. No llego al medio, pero un poquito. Y tú vente para acá, vamos a caminar en el mismo camino, a hacer las mismas cosas tú y yo. En la práctica, ¿qué pasa con esto? Que este que viene de fuera está obligando al judío a dejar muchísimo de su herencia cultural y espiritual que él tiene en sus venas. Vemos que este es un camino no válido, porque estamos dañando al judío con esa enseñanza. No podemos poner sobre los no judíos el mismo yugo que Hashem puso sobre los judíos. Y eso lo vemos en las Escrituras. Luego tenemos otro extremo, el otro lado. Ahora hemos hablado de un extremo, vamos a hablar ahora del otro extremo. En este movimiento de Hashem en los últimos tiempos que estamos viviendo, sigue la línea de los rabinos más extremos que dicen que los descendientes de Noé, solamente pueden cumplir 7 mandamientos. Nada más. Solo los 7 y ya están bien, no hace falta que aprendan nada del judaísmo, nada. Solamente que cumplan los 7 y ya está bien. Y llegan tan lejos que prohíben al no judío a hacer las cosas que hacen los judíos. Prohíben al no judío a guardar Shabbat. Dicen al no judío, no puedes guardar Shabbat, tienes que hacer algo prohibido en Shabbat. Algo prohibido para el judío. Porque tú no eres como yo, tú vas a ser diferente, no vengas aquí a cumplir lo mío. Eso es otro extremo. Como el pueblo de Israel, dicen, es un pueblo separado de los demás pueblos por medio de los mandamientos de la Torah, los demás pueblos no podrán hacer lo mismo que ellos, para que no se borre la diferencia entre los dos. En un sentido hay algo de razón, hay algo de verdad, pero hay un extremismo. El problema con esta línea es que no es fácil encontrar apoyo para esta idea, ni en el Tanaj, como en los escritos mesiánicos o apostólicos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la línea, la respuesta del camino de Yeshua? En Hechos 15 tenemos la respuesta. En Hechos capítulo 15 está la respuesta a estos dos extremos. Que el judío que viene de fuera, el no judío que viene de fuera en el Mesías tiene que cumplir todo lo que hacen los judíos, no está bien. Pero el otro extremo dice que los no judíos no pueden cumplir nada de los judíos. Eso tampoco está bien. ¿Dónde está el equilibrio? En Hechos capítulo 15. Tenemos una respuesta mesiánica. Baruch Hashem. La reunión que hubo en Hechos 15 presenta un camino medio entre estos puntos de vista extremos. Por un lado, es cierto que los judíos, por medio del pacto de la circuncisión y la entrega de la Torá escrita y oral, han sido separados de los demás pueblos para ser diferentes. Eso lo vimos ayer. Pero al mismo tiempo está claro que muchos de los mandamientos que fueron dados a Israel también son ejemplos para los pueblos de cómo el hombre puede vivir en un nivel alto espiritual, moral y social que le lleva a tener prosperidad en todo.
Lo interesante es la conclusión de Hechos 15. Jacob, que es el juez principal en el consejo mesiánico, él solo fija un límite inferior para lo que es necesario para los gentiles que se han vuelto fieles al Dios de Israel. La puerta se deja abierta para el que desea aprender y guardar más de la Torá. Hechos 15, 21. Según la versión de las Américas, porque Moshe desde generaciones antiguas, vamos a leer el contexto. Versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Shimón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. ¿Tú eres parte de ese pueblo? Tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. El pueblo de Dios no es solamente el pueblo judío. Se constituye en judíos y no judíos. Es el pueblo de Dios. El Eterno ha buscado un pueblo entre los no judíos. Y Shimón ha contado cómo lo estaba haciendo. Dice Jacob. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino, no está bien traducido aquí. ¿Qué dice Reina Valera? Yo juzgo, está muy bien. Yo juzgo. Reina Valera dice yo juzgo, porque él actúa como juez. Él es el juez principal de la asamblea. Él hace el dictamen final. Yo juzgo. Que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moshe, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de Shabbat es leído en las sinagogas. ¿Qué está diciendo aquí? No vamos a obligar a los no judíos a cumplir todos los mandamientos y las tradiciones que nosotros tenemos. Son pueblo de Hashem y concuerda con los profetas que esto va a pasar, pero hay que poner unas normas mínimas que ellos tienen que cumplir para ser parte de la comunidad de Hashem y vivir correctamente. Pero luego dice que no, te lo voy a decir de otra forma, no pone límites para hasta donde ellos puedan llegar. No pone una pared. No dice, tienen que aprender estas cosas mínimas y lo máximo que pueden hacer es esto. No dice eso. Dice, ellos pueden ir a las sinagogas en Shabbat, escuchar la Torah y tienen la oportunidad de aprender todo lo que se enseña allí. Es decir, la puerta está abierta para aprender más de la Torah, para cumplir más mandamientos, conforme uno vaya creciendo espiritualmente. Es interesante que no hay ningún límite hacia arriba. Y es el mismo mensaje que Moshe Rabenu, que dice, si uno desea hacer Pesaj, el extranjero que desea hacer Pesaj, es decir, la puerta está abierta incluso para convertirse a ser judío.
Sin embargo, Pablo hace como la mayoría de los rabinos, dice, el que fue llamado, es decir, a la salvación, siendo incircunciso, que no se circuncide. No te cambies. Y no lo dice como una prohibición tajante, eso lo hacen todos los rabinos hoy en día también. ¿Para qué te quieres hacer judío? Te vas a complicar la vida. Tú puedes servir a Hashem como no judío en un nivel espiritual igual que el sumo sacerdote. El Talmud enseña que el no judío que vive según las normas que le correspondan tiene el mismo nivel de santidad que el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Entonces, si tú puedes llegar a esos niveles espirituales con pocos mandamientos, ¿para qué te quieres hacer judío? Porque para llegar a esos niveles te se exigirá muchísimo más. Y os cuento una cosa. La experiencia mía ha sido esta. Cuando yo era no judío, podía subir a los niveles espirituales fácilmente. Cuando me convertí al judaísmo, me cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Porque se me exige más. Tengo que ser fiel a muchas más cosas ahora. Y si no soy fiel, soy un rebelde. Entonces un rebelde no recibe las bendiciones y no puede subir por los aires espirituales como uno que está bien. Entonces es mejor tener pocos mandamientos y cumplirlos bien que tener muchos mandamientos y cumplir la mitad, aunque sean más que el otro. ¿Me explico? Por eso Pablo y los demás dicen, el que fue llamado incircunciso, que no se circuncide, hombre. Quédate como estás. Puedes servir a Hashem como estás con mucha fuerza espiritual. Llegar a niveles espirituales altísimos. Ahora, si quieres hacerte judío, no está prohibido. Pero tienes que saber bien qué significa eso. Y no tomar las cosas a la ligera. Y no pensar que tú vas a tener un estatus superior como judío, porque no lo vas a tener. Porque vas a cumplir menos de lo que hiciste antes. En comparación con lo que tienes que cumplir. Bien, por eso Pablo dice, no lo hagas. Pero el que quiere, que sepa bien en qué se mete. ¿Verdad? Si te casas, averigua bien primero cómo es la suegra, porque si no, después te darás cuenta. Y acuérdate que te casas con una familia, no con una mujer. Bien. El hecho de que solo 4 cosas son mencionadas no constituye una prueba de que los 7 mandamientos no tuviesen validez. Y como hemos dicho antes, tanto las cartas de Pablo como la segunda carta de Pedro, que fueron dirigidos específicamente a los creyentes no judíos, muestran claramente que los 7 mandamientos son el fundamento para una vida justa entre las naciones. ¿Tienen fuerzas para seguir conmigo esta noche? ¿Seguimos un poco más? Está bien. Yo veo tu cara. Tienes cara de cansado, pero de interesado. Cansado e interesado. Y eso es bueno, yo también estoy igual. Sigamos un poco más. Éxodo 20. ¿Dónde habla de los 10 mandamientos? Éxodo 20. Habla de cómo el pueblo de Israel estaba a los pies de Sinaí, recibiendo las 10 palabras desde la montaña. El hebreo dice 10 palabras, no 10 mandamientos. Pudieron escuchar esas 10 palabras que fueron trompeteadas desde el pico de la montaña. Estos mandamientos no fueron dados a las naciones, sino específicamente a los
que habían salido de Egipto de manera física, habían sido liberados de la esclavitud de manera física. Y la primera palabra de Éxodo 20, de las 10 palabras, dice: yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esa es la primera de los 10. Esto es interpretado por los rabinos como uno de los mandamientos positivos de los 613 mandamientos. El mandamiento de creer en la existencia de Dios. ¿Tú crees que Dios existe? Cumpliste ya un mandamiento. Uno de los 613. Y eso, pues, por supuesto, es para todas las naciones. No solamente los judíos tienen que creer que Dios existe. Eso lo tienen que creer todos los hombres de la tierra. Así que uno de los 613 mandamientos, que no es solamente para los judíos, es este: creer que Dios existe. Todos tienen que creer eso. Si no cumples ese mandamiento, no te salvarás. Pero todos los hombres no han sido liberados de la esclavitud de Egipto. Dice: yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Eso no es para todas las naciones. Los guatemaltecos no estuvieron en Egipto 430 años de esclavos. Ni los mexicanos estaban ahí, ni los suecos, ni los norteamericanos. Solamente el pueblo de Israel estaba en Egipto cientos de años y fueron liberados de ahí con mano fuerte y brazo extendida. Y ellos fueron llevados a una montaña física que hoy en día está ahí. Y ellos escucharon de manera física la palabra de Hashem desde la montaña, y escucharon estas palabras: yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué. Por supuesto, no hablaban español. Pero el hecho de que así se hablaba, que te saqué de la tierra de Egipto, nos muestra que esto, lo que está diciendo ahora, es para este pueblo. No para los que no salieron de Egipto. Tenemos que llegar a la conclusión de que las 10 palabras, los 10 mandamientos, fueron dados específicamente a Israel. Éxodo 34, 28. Dice: y Moshe estuvo allí con Hashem 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Las 10 palabras, que se tradujo como los 10 mandamientos. Aquí vemos una relación entre palabras del pacto y los 10 mandamientos. Estas 10 palabras, que fueron grabadas en piedras, en 2 tablas de piedra, son llamadas palabras del pacto. También tenemos en Deuteronomio 4:13, ¿estás conmigo? Y bien. Deuteronomio 4:13, búscalo rápido. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, o las 10 palabras en hebreo, y los escribió en 2 tablas de piedra. Está clarísimo, según estos 2 textos, que las 10 palabras, los 10 mandamientos, tienen que ver con el pacto. Y como dijimos ayer, el pueblo del pacto es el pueblo de Israel físico. Hashem hizo el pacto en Sinaí con un pueblo físico. Ese pueblo físico recibió los 10 mandamientos, no las naciones. Tenemos que preguntarnos si realmente los 10 son para todas las naciones. Por supuesto, muchos de los 10
están dentro de los 7. Pero tenemos que hacernos la pregunta si verdaderamente todos estos mandamientos también son para los que no son miembros del pueblo, del pacto de Sinaí, y en este caso, ¿hasta qué punto? No quiero contestar la pregunta, solamente hacerla y tú vas pensando. Yo sigo pensando, llevo años pensando en eso. Y no hace falta tener todas las respuestas, pero hay que ir pensando en las preguntas. Ahora vamos a concentrarnos específicamente sobre la cuarta palabra, el cuarto mandamiento, que está en el versículo 8 al 11, 8 al 11, Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Comparemos ahora con lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 5, donde está Moshe Rabenu en la siguiente generación de israelitas, hablando desde las planicies de Moab, contando lo que pasó en el monte. Es la siguiente generación, 40 años más tarde. Y Moshe Rabenu cuenta lo que escucharon en el monte sus antepasados. Ahí están repetidas las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y llegas al número 4 y vas a leer lo que sigue en el versículo 12 de Deuteronomio 5. Está escrito, guardarás el día de reposo, para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el 7º día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Qué diferencia entre los dos textos? Si comparas el Deuteronomio 5 con Éxodo 20, dice, pero ¿qué Moshe Rabenu no sabía citar bien las cosas? Hashem no dijo eso en Éxodo 20, y ahora en el Deuteronomio 5 dice otra cosa diferente. ¿Cómo es posible? En un texto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y aquí dice, guarda el día de reposo para santificarlo. Son dos cosas diferentes. Acordar y guardar no es lo mismo. Y luego dice, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero aquí no habla de esto, no habla de la creación. Dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. ¿Qué diferencia? Moshe Rabenu no sabía citar a Hashem bien. Se había olvidado y puso ahí unas palabras para no pasar la vergüenza. No, señor. Hashem no es como el hombre. Él puede hablar 2 cosas con una sola expresión. No, ¿cómo se dice en español? Cuando tú hablas una sola cosa. Pero Hashem puede decir 2 o 3 cosas al mismo tiempo.
Y eso fue lo que pasó ahí. Él dijo tanto una cosa como la otra, las dos cosas. Los rabinos enseñan que cuando Hashem habló aquí, él dijo tanto lo que está escrito en Éxodo 20 como lo que está escrito en Deuteronomio 5. Las dos cosas son correctas. Por eso cantamos cada Kabbalat Shabbat en la sinagoga, Shemor ve'zachor bedibur echad. Guarda y acuérdate en una sola palabra. O en una sola expresión, en un solo pronunciamiento. Ahora, vamos a analizar estos dos textos. El primer texto dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. En Deuteronomio 5 dice, guarda el Shabbat para santificarlo. No es lo mismo, pero es un paralelismo. Hashem dijo las dos cosas, acuérdate y guarda. El primer texto dice, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, y reposó en el 7º día. El segundo texto dice, acuérdate que fuiste esclavo y tu Dios te sacó de ahí. Son dos cosas muy diferentes. Una habla de la creación y la otra habla de la esclavitud de Egipto. ¿Verdad? El primer texto dice, por tanto el Eterno bendijo el Shabbat y lo santificó. Y el otro texto dice, por tanto el Eterno tu Dios te ha ordenado que guardes el Shabbat. Si miras bien, te das cuenta que el primer texto resalta la creación hay una relación entre el Shabbat y la creación. El segundo texto no habla de la creación para nada, habla de la salida de Egipto. En Deuteronomio 5 habla de la salida de Egipto, en Éxodo 20 habla de la creación de los cielos y la tierra, en relación con el Shabbat. ¿Bien? Si ahora volvemos a lo que dijimos antes, que estas palabras fueron dadas al pueblo del pacto, tendremos que reconocer que el Shabbat, de una manera especial, fue dado al pueblo judío. Otros textos de la Torá muestran cómo el Shabbat fue dado como una señal del pacto entre el pueblo de Israel y el Eterno. Por ejemplo, Éxodo 16, 29 y Éxodo 31, 13 al 16 dice, guardaréis mis días de reposo porque esto es una señal entre yo y vosotros. El Shabbat es una señal del pacto entre Hashem y el pueblo de Israel. Yo tengo aquí un anillo. Este anillo es muy querido. Lo llevo día y noche sin cesar. No lo quito para nada, solamente cuando enseño sobre esto. Ni en la ducha lo quito, ni nada, nunca. ¿Por qué? Porque es una señal de un pacto. Es la señal de un pacto. Y dentro del anillo veo la cara de la persona que está en el otro lado del pacto. Esta es una señal del pacto del matrimonio que tenemos entre nosotros, que hicimos hace 30 años. El Shabbat fue dado al pueblo de Israel como señal del pacto. Entonces, las naciones no tienen ese pacto con Hashem. Por lo tanto, el Shabbat no constituye una señal del pacto entre el Eterno y las naciones, solamente entre el Eterno y Israel. ¿Está claro? Por lo tanto, si el judío quebranta el Shabbat, está haciendo que la señal del pacto sea pisoteado. Imagínate que ahora yo escupiera sobre el anillo de compromiso entre nosotros, lo pusiera debajo de en el suelo y pisara así, sobre el anillo. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaría mi esposa?
Estoy pisando la señal del pacto. ¿Qué significa eso? Que ya no quiero estar casado. Si el judío quebranta el Shabbat, está diciendo, yo no quiero estar contigo, Hashem. Quiero salirme del pacto. El no judío no tiene esa responsabilidad. Porque el Shabbat no fue dado a las naciones como señal del pacto. Ahora, podemos ver que en el Éxodo 20 el Shabbat fue dado como recuerdo de la creación. Y la pregunta es, ¿los judíos estaban en la creación? ¿Los judíos estaban dentro de Adán cuando fue creado? ¿No salieron los judíos de Adán? ¿De dónde salieron entonces? ¿De Marte? O sea, todas las naciones salieron de Adán y Eva y los judíos salieron de no sé dónde. No, los judíos también estaban en Adán cuando él fue creado, ¿no? Todos venimos de Adán, hasta el pueblo judío. Con otras palabras, la relación entre la creación y el Shabbat también tiene que ver con los judíos. Por eso Hashem habló acerca de la creación en el monte Sinaí, donde estaban los judíos, donde estaba el pueblo de Israel. Pero no solamente el pueblo de Israel estaba dentro de Adán cuando él fue creado, sino también todas las naciones de la tierra. ¿En qué día Adán fue creado? Sexto día de la semana. Si miras en Lucas 3:38, un poco más y luego terminamos. Lucas 3:38. Adán es llamado hijo de Dios en Lucas 3:38. Las escrituras hablan de algunos hijos de Dios. Adán fue uno, Israel fue otro, Salomón el rey fue otro, y Yeshua es otro. Y luego se habla de hijos de Dios, que es diferente. Pero Adán fue hijo de Dios. Y esto quiere decir, según el sentido de la terminología hijo, que Adán era el representante y el imitador de Dios, que era su Padre Celestial. Adán representaba a Dios e imitaba a Dios, como cualquier hijo imita a su padre. Lo cual significa que cuando Dios descansó el séptimo día, el día después de la creación de Adán, ¿tú crees que Adán estaba ahí ya haciendo trabajos o hizo lo mismo que su Padre Celestial? Adán imitaba a su Padre Celestial, descansando en Shabbat, igual que su padre estaba haciendo, él hacía. Entonces Adán, que es el padre de la raza humana, descansó el primer Shabbat, como una señal de que este mandamiento, esta práctica es para todos los hijos de la tierra. Los hijos de Adán. Entonces, también podemos leer lo que dice nuestro maestro Yeshua, y con eso terminamos, en Marcos 2:28. Está escrito, y les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2:27 y 28. Esto nos enseña dos cosas. Que el Shabbat, que viene de la creación, no fue hecho solo para los judíos,
sino para el hombre. Yeshua dijo, el Shabbat se hizo para el hombre, no dice para el judío. El Shabbat se hizo para el hombre. La palabra hombre en la boca del maestro es exactamente la misma que Adán. Adán en hebreo. Hombre, Adán. Adán, Adán. La misma palabra en hebreo. Ben Adam es hijo de hombre, que significa también hombre en hebreo moderno y también antiguo. Ben Adam, un hijo de hombre, un hombre. Pero Adam significa hombre. Con otras palabras, el Shabbat fue hecho para Adán, el Shabbat fue hecho para el hombre. Es lo mismo en hebreo. No solo para el pueblo judío. Como hemos dicho antes, no solo el judío estaba dentro de Adán cuando él descansó en Shabbat, sino todos los hombres. La segunda cosa que aprendemos del texto de Yeshua es que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Él dice eso. Él habla de sí mismo. Ben Ha'adam, Hijo del Hombre. Él es Señor del Shabbat. Y esto a mí me enseña, y creo que podemos sacar esta conclusión, de que todos los que entran de manera consciente dentro del Shabbat para apartarlo de alguna manera, vienen a estar bajo la influencia del señorío de Yeshua. Porque Él es el Señor del Shabbat. Si tú entras dentro del Shabbat, te pones bajo su señorío. Porque Él es el Señor del Shabbat, no del domingo. Señor del Shabbat. Y hay más. Es que el Shabbat es el eje alrededor del cual todos los días de la semana giran. Si Él es el Señor del Shabbat, Él domina también sobre el resto de la semana. En hebreo se usa la expresión el día primero del Shabbat, el día segundo del Shabbat, el día tercero del Shabbat, hablando de domingo, lunes y martes. Todo se relaciona con el Shabbat. Y si Yeshua es el Señor del Shabbat, y tú entras dentro del Shabbat, te pones bajo su señorío. Y Él puede gobernar sobre ti todo el resto de la semana. Mañana seguiremos hablando del Shabbat. Gracias por vuestra presencia y por vuestro interés y por vuestro amor. Que Hashem os bendiga para encontrar y aplicar estas cosas de forma práctica. Vamos a hablar más de cosas prácticas a partir de ahora. Pero tenemos que tener un fundamento para entender estas cosas primero. Muchas gracias por esta noche.